Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con un nuevo encuentro de trabajo y ciudadanía. En este caso, nos dedicaremos a analizar, por lo menos en un principio, el texto que les mandé la clase pasada sobre derecho laboral. Vamos a ver algunas nociones básicas que seguramente ustedes recordarán de materias en años anteriores. En primer lugar, tenemos que ver una estructura básica del derecho. En nuestro país, como en la mayoría de los países, parte de la Constitución como origen de todos los derechos y actividades permitidas y prohibidas dentro de la sociedad en que vivimos. Debajo de esta y conforme a esta están las leyes que son sancionadas por el Poder Legislativo y refrendadas por el Poder Ejecutivo. Y debajo de estas, de las leyes y conforme a estas, están los decretos, que son las diversas directivas que el Poder Ejecutivo puede dictar en forma transitoria con acuerdo de las cámaras legislativas. ¿Qué diferencia hay entre las leyes y los decretos? Que una ley, para dejar de existir como ley, necesita una derogación, es decir, un acto explícito del Poder Legislativo. Mientras que un decreto que dictó un presidente puede ser inmediatamente borrado por el presidente siguiente. El decreto tiene mucho menos fuerza jurídica que las leyes. Dentro de este contexto, encontramos la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que es la que rige las actividades laborales en nuestro país. Analizando esta ley, nos encontramos con que, jurídicamente hablando, el trabajo tiene sujetos. ¿Cuáles son los sujetos del derecho del trabajo? Son dos: el trabajador y el empleador. El trabajador siempre es una persona física, mientras que el empleador puede ser una persona física o jurídica. ¿Qué diferencia hay entre esto? Persona física es la gente común como cada uno de nosotros. Personas jurídicas son aquellas entidades que tienen derechos y obligaciones como las personas comunes, pero son una creación del derecho, como por ejemplo las sociedades anónimas o cualquier otra forma de asociación entre las personas. Vamos a ver ahora los principios generales del derecho del trabajo. ¿Qué significa principios generales? Es una perspectiva de interpretación de las situaciones laborales. Es un término propio del derecho que nosotros vamos a tener que incorporar. En el derecho del trabajo hay 6 principios que nosotros vamos a analizar. Vamos a comenzar con el principio protector, que se divide a su vez en 3 formas. El primero se llama indubio pro operario. ¿Qué significa esto? Que el juez, que tiene que legislar una diversa situación laboral, ante la duda en la interpretación de una ley, siempre tiene que optar por la interpretación que sea más favorable al trabajador. Después, el principio protector también se puede expresar en la aplicación de la norma más favorable. ¿Qué significa esto? Normalmente, la ley que legisla el trabajo en la Argentina debería tener más fuerza que cualquier acuerdo que pueda celebrarse entre un sindicato y la patronal. Pero en el derecho laboral no es así. Si una normativa es más favorable al trabajador en el acuerdo celebrado entre el sindicato y la empresa, esta debe elegirse por sobre la que dice la ley. Es decir, que se invierte, para este caso específico, la jerarquía de la ley a los acuerdos particulares. Después tenemos también otra aplicación del principio protector, es la que es la condición más beneficiosa. Esto quiere decir que siempre los trabajadores tienen la posibilidad de recurrir a los derechos adquiridos con anterioridad a la celebración del contrato de trabajo y pueden ampararse en ellos para resolver una situación laboral. Después tenemos
el principio de irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué significa esto? Que nunca un contrato laboral puede incluir una cláusula en donde un trabajador, a cambio de algo que le ofrece el empleador, renuncie a un derecho que está explícito en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitución. Es decir, los derechos laborales no se pueden renunciar en ningún contrato de trabajo, y cualquiera que incluya una renuncia a un derecho se considera nulo. Después tenemos el principio de continuidad de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos de trabajo tienen que tener una fecha de comienzo y una fecha de terminación. Si el contrato de trabajo no tiene fecha de terminación establecida, se presume, o la ley presume, que es por tiempo indeterminado. Es decir, que el empleador supuestamente contrató para siempre al trabajador. Después tenemos el principio de primacía de la realidad. ¿En qué consiste este principio? Normalmente, lo que está firmado en un contrato o lo que está expuesto en un expediente es lo que tiene más poder en la resolución de una situación jurídica. Sin embargo, en el derecho laboral no es así. Si, por ejemplo, se presentaran testigos para dar cuenta de una situación laboral determinada que muestra algo diferente en lo que se expresaba en el contrato o en el acuerdo entre el trabajador y el empleador, el juez debe inclinarse por lo que realmente pasó atestiguado por las personas que lo acreditan. Es decir, la realidad, lo que realmente pasó, se impone por sobre los papeles o acuerdos que estén firmados. Después tenemos el principio de razonabilidad. ¿En qué consiste? Consiste en que para analizar diversas situaciones laborales hay que pensar razonablemente lo que tanto el empleador como el trabajador deberían haber hecho en esa misma situación, tanto en las obligaciones de uno como en los derechos del otro. Un ejemplo sencillo: si a mí, por ejemplo, me contratan como personal de limpieza, razonablemente no me pueden pedir que firme un expediente sobre la venta de un producto o un balance comercial. Ello, por un sencillo razonamiento, puede demostrar que esa no es mi función y que yo nunca tendría que haber hecho esa tarea laboral. Por último, tenemos el principio de buena fe. El principio de buena fe consiste en lo siguiente: en que tanto el empleador como el trabajador, cuando comienzan su relación laboral, los dos piensan de antemano que el otro va a cumplir con su parte y no puede ponerle ninguna condición previa para asegurarse de que éste termine cumpliendo con lo que se ha pactado. Es decir, el empleador supone de antemano que yo voy a trabajar correctamente y el trabajador supone de antemano que el empleador le va a pagar y cumplir con sus obligaciones en forma correcta. Y no puede asegurarse de antemano una regla por el incumplimiento futuro o posible de la otra persona. ¿Cómo podemos acordar las relaciones de trabajo entre los empleadores y los trabajadores? Para esto, paralelamente a las leyes, a los decretos, está lo que se llama el convenio colectivo de trabajo. Este es un acuerdo entre los empresarios de una actividad y el sindicato o los sindicatos que rijan esa misma actividad. Y fundamentalmente, el convenio colectivo de trabajo expresa las condiciones laborales de los trabajadores en esa actividad. En ciertas profesiones específicas se redacta un estatuto con las condiciones laborales determinadas para los trabajadores. Por último, ¿cómo se resuelven los temas salariales dentro del mundo laboral? Por unos acuerdos entre la patronal o los empleadores y los sindicatos que se llaman paritarias. Tanto los convenios colectivos de trabajo como las paritarias, para que tengan validez,
tienen que ser homologados por el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver que estas son determinaciones que tiene el mercado laboral en nuestro país, pero no en todos los países funcionan de la misma manera y cada país puede establecer, y de hecho lo hace, diversas condiciones laborales a diferencia del resto de los países. Bueno, con esto terminamos nuestro encuentro de hoy. La clase que viene seguramente haremos un práctico aplicando parte de lo que hemos aprendido hoy. Les mando un saludo grande y que tengan un muy buen fin de semana. Un saludo para sus familias y cuenten conmigo en lo que necesiten. Que estén bien.